¿Qué tal, muchachos? Mirad, esto que tenéis aquí encima mío, que parece que se me va a caer de un momento a otro, es la entrada al Dolmen de Menga. El Dolmen de Menga, para los que no lo conozcáis, es uno de los dos dólmenes que hay en el complejo arquitectónico de Antequera, en el sur de España. Seguramente hay gente de España que ni siquiera sabe lo que tenemos aquí y es una de los complejos arquitectónicos del Neolítico más importantes a nivel no solo nacional sino europeo también, ¿de acuerdo? Y no solo por sus dimensiones sino también por las incógnitas que guarda dentro de este gran complejo, ¿de acuerdo? Estamos hablando que fue construido en el año aproximadamente 3800, 4000 antes de Cristo. Y tiene unas proporciones ciclópeas, como estaréis viendo, y ahora entraremos un poco más en profundidad a ver lo que tiene en la cámara principal y en la galería. Estamos hablando de una sociedad neolítica, del neolítico antiguo, que no conocía ni siquiera la rueda. Era una sociedad que acababa de salir de la prehistoria, que estaba apenas descubriendo lo que era la propiedad privada. Eran poblados muy pequeños donde seguramente las personas con más carisma o con más liderazgo, ahí era donde empezaban a sobresalir, donde empezaban a decir al resto de la comunidad lo que tenían que guardar cada uno en su pequeña choza. Pues tú debes guardar la leche, tú debes guardar el agua, tú te vas a dedicar a cultivar esto, tú te vas a dedicar a cuidar al ganado, tú te vas a dedicar a ayudarme a mí y vas a ser el consejero mío. Ahí empieza a jerarquizarse un poco la sociedad y ahí surge la élite. O sea, todo esto que vemos hoy en día, por supuesto a años luz, pero todas esas injusticias sociales, si vemos, digamos, la contraparte negativa, empiezan ahí, empiezan en el neolítico. En el neolítico, cuando la sociedad deja de ser nómada y se asienta, ahí es donde unos pocos avispados, digamos que dicen, bueno, pues vamos a hacer de esta sociedad nuestra sociedad y vamos nosotros a intentar controlarla y a mandar. Y bueno, este pequeño apéndice que he hecho, lo he hecho para que entendáis un poco en el momento histórico en el que nos situamos, ¿de acuerdo? Y en ese momento histórico es cierto también que el neolítico no se desarrolla en todo el mundo igual, ¿vale? Es verdad, y eso es igual que ahora. Ahora, por ejemplo, no se está desarrollando el mundo igual en España, por ejemplo, que en África. No se desarrolla la economía, ni la sociedad, ni la tecnología igual que aquí, que en Ghana, o que en Mali, o que en Marruecos, igual. Y en el Neolítico pasaba exactamente lo mismo. El Neolítico en la península ibérica no se desarrollaba a la misma velocidad que a lo mejor que en Turquía o que en las Islas Británicas. De acuerdo, cuanta más cercanía geográfica tienes con un sitio, pues es verdad que tienes más posibilidades de que el desarrollo sea más parejo, pero no tiene por qué ser así. Entonces esto también hay que dejarlo claro. Entonces, la datación que tiene este complejo arquitectónico, el complejo arquitectónico de Antequera, está más o menos datado en el 3800, 4000 antes de Cristo. O sea, estamos situándonos hace unos 6000 años, de acuerdo que es una cifra para nada desdeñable. Hace muchísimo tiempo, muchísimo, muchísimo tiempo. Y ya veréis ahora el peso que tienen estas losas que tenéis aquí en la fotografía. Recientemente ha sido declarado patrimonio por la UNESCO, patrimonio universal. Entonces, gracias a Dios se está cuidando y se le está dando voz, porque es verdad que el dolmen de Antequera, desde luego, a mi juicio, es un gran desconocido y tiene una riqueza eh, histórica muy grande y desde luego tendría que ser mucho más reconocido, no solo a nivel de España, sino a nivel europeo. Se le da muy poca bola, muy poca bola. Entonces consta de dos partes el complejo de Antequera. El dolmen de Viera, que no me voy a centrar en ese, que tiene un carácter más astronómico y es otro dolmen menos impresionante a mi juicio, porque las piedras no tienen tanto tonelaje. Y el dolmen de Menga, que es el que tengo yo a mis espaldas, que es el que
habréis visto en muchas fotografías, etcétera, que es este de aquí, que tiene un tamaño mucho mayor y quizá, a mi juicio, aunque esto es subjetivo, es más impresionante, ¿de acuerdo? Y es más antiguo, eso es un dato que tampoco es muy conocido. El dolmen de Menga, este que tenéis aquí atrás, es más antiguo que el dolmen de Viera, aunque el dolmen de Viera tiene la particularidad que está astronómicamente situado y de hecho se celebraban los equinoccios de otoño y todavía se pueden celebrar. De hecho se hacen visitas guiadas para celebrar los equinoccios de otoño. Entonces, bueno, ahora os voy a poner fotografías. Os voy a poner fotografías de las sociedades neolíticas, ¿vale? Para que veáis un poco el contexto en el que estamos hablando, que no era una sociedad ni mucho menos tan avanzada como para mover estas moles de un peso enorme, ¿de acuerdo? Estas piedras tienen un peso aproximado. Esta de aquí, la que está encima de mi cabeza, tiene un peso aproximado de unas 180 a 200 toneladas. O sea, es un peso absolutamente ciclópeo, es enorme, es titánico. Entonces, este dolmen, según entras, os estaré poniendo fotos, tiene un corredor principal, ¿vale? Después del corredor tiene una galería principal, una cámara principal, si queréis decirlo así, muy grande. Y luego tiene un pozo, que a mí es una de las cosas que más me llaman la atención. Tiene un pozo que, ¿por qué digo esto? Que parece un detalle nimio. Pues porque el pozo es algo único, que lo hace, una característica que lo hace absolutamente único, porque no hay ningún dolmen en todo el mundo, en todo el planeta Tierra, que tenga un pozo. Y vosotros diréis, bueno, es una tontería, lo habrán hecho ahí para sacar agua y ya está. Pues no, no es así. El pozo no se sabe exactamente la función que tenía ni por qué lo han hecho ahí, pero desde luego ese pozo no debería de estar ahí y está ahí, y por supuesto no lo hicieron después, porque ya hay registros ya en el siglo XVII, XVIII, XIX, etcétera, de los primeros arqueólogos que visitaron el dolmen y el pozo ese ya estaba ahí. Y tiene una profundidad de 19 metros en vertical. Tiene 19 metros en vertical y luego tiene 3 o 4 metros que está ya cubierto de agua. Y no se sabe muy bien por qué lo hicieron y por qué lo hicieron solo en este dolmen. Y es una peculiaridad que tiene y que solo lo tiene este dolmen, no lo tiene ningún otro dolmen del mundo, del pozo. El corredor principal de este dolmen tiene unos 25-30 metros y estamos hablando de un tamaño muy importante. Lo estaréis viendo ahora en fotografías. Es impresionante. Las piedras de la cámara principal del dolmen, no solo la de la entrada, sino las que tienen ya las del interior, tienen un tonelaje de 180 a 200 toneladas. Es impresionante, absolutamente impresionante. O sea, como una sociedad del Neolítico antiguo, del 3800, 4200 antes de Cristo, todo esto por supuesto antes de Cristo, estamos hablando que quedaban 4000 años para el nacimiento de Jesús, más o menos. No estamos llegando, por supuesto, a los romanos, que era una sociedad súper avanzada a la hora de cualquier obra civil, con unos ingenieros que eran lo más avanzado tecnológicamente y muy inteligentes, capaces de obrar acueductos, de obrar alcantarillado, etcétera. Estamos hablando de un pueblo del Neolítico antiguo, ¿sabes? Es que no, ni siquiera tenían la rueda. Era un pueblo que por su pueblo, no es que eso, es que ni lo cuento porque supongo que lo sabréis, pero este pueblo no conocía la rueda. La rueda, en este tiempo, se cree que solo la conocían los orfebres, los artesanos, como un torno, ¿entendéis? La utilizaban los orfebres, los artesanos, para determinadas labores que tenían ellos, pero por supuesto no como sistema de transporte. Por supuestísimo, eso surgió después. Entonces, no podrían transportar losas de este tamaño tan ciclópeo de una cantera a estos complejos arquitectónicos. Entonces le lleva a uno preguntarse cómo un pueblo del 3800 a.C. podría transportar de una cantera una losa de 200 toneladas, y no una, sino a lo mejor 40 losas o más que hay ahí. ¿Cómo podían hacerlo?
¿Cómo podían hacerlo? Y no solo en la península ibérica, sino que luego a continuación en más vídeos podremos ver ejemplos así mucho más impresionantes por todo el mundo, en Anatolia, en Francia, en las Islas Británicas, en Italia, por hablar de sitios que me quedan a mí cercanos aquí en Europa, que a lo mejor tengo un poco más frescos, pero hay por todo el mundo. Luego en, en América, en Centroamérica y en Sudamérica hay lugares también, por supuesto, increíbles. Y en la India también hay sitios también increíbles. Y en Egipto también. En Egipto muchísimos. Ya un poco de diferentes épocas, pero en Europa tenemos una riqueza megalítica muy importante y son construcciones que oscilan en esos tiempos de 4000, 5000 antes de Cristo y no tenemos ningún dato que nos haga explicarnos medianamente, ni siquiera parcialmente, cómo podían trasladar de una cantera que a lo mejor estaba a 200 kilómetros del destino estas enormes piedras, porque se nos habla de que ponían troncos debajo de las piedras, que luego se ponían 300 personas como si fueran bueyes y mulas, los pobrecitos con cuerdas, a tirar, pero tú ponte a tirar 200 personas con una cuerda, ponte a tirar con 200 personas con una cuerda una piedra de estas. De verdad, intentarlo, ya verás como la piedra es que no se va a mover ni 2 centímetros, es que no se va a mover. Es imposible. Luego decían también que echaban agua para la fricción, para que no se rompía la cuerda. Se han dicho muchas cosas, pero es verdad que nadie ha probado cómo se movía esto. Entonces, posiblemente la ciencia, la arqueología, como todas las ciencias, es algo que va avanzando a la par que las otras ciencias. Cuando avanza una ciencia, o sea, una ciencia no avanza sin que avance la otra. Todo va avanzando a la par que lo demás. Entonces, posiblemente dentro de 50 o 60 años tengamos más datos de esto, pero desde luego ha pasado mucho tiempo y en esto en concreto no se ha avanzado. O no se ha querido avanzar, porque también hay mucha cerrazón y a veces en cuanto hay alguien que alza un poco la voz y dice algo que va en contra de la teoría oficialista, enseguida lo intentan tapar, ¿no? Y eso es así, y eso es una desgracia que no solo pasa en este ámbito en concreto, sino que en cualquier aspecto de la sociedad en la que vivimos tan oficialista es así, ¿no? A uno lo tratan como un hereje en cuanto se sale un poco de la norma establecida. Y eso es algo que tenemos que cambiar un poco entre todos y que os animo a que lo hagáis en la medida de lo posible. Así que bueno, lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo y que si tenéis la ocasión de viajar a Andalucía os podáis ver esta preciosidad, ¿vale? Bueno, pues un saludo y que